el hermano Rafael Caro Sarabias desde Caracas, Venezuela, nuestro hermano evangelista, ministro del Señor. Le damos el cambio acá en Ecuador. Luciana Radio TV Universal Online. Lo escuchamos, mi hermano. Bueno, hermano, Dios le bendiga, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar por aquí, por las ondas de Luciana Radio TV. Dios me lo bendiga grandemente a mi hermano Ramón Díaz Bajaña, mi hermano Eduardo Salvador, Agustín Salvador, Betel Radio Online, mi hermano Felipe Abá Cadenas y a la CBS Radio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya se ha orado previamente por esta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a entrar en la palabra de Dios. En el libro de los Salmos 88, 15 al 18 dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud. He llevado tus terrores, he estado medroso. El 16 dice, sobre mí ha pasado tus iras y me ha oprimido tus terrores. Me ha rodeado como aguas continuamente, a una me ha cerrado. El 18 dice, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Esta predicación lleva por título Entretenido. Una de las cosas más tremendas que puede sucederle a un cristiano que no avanza en la palabra de Dios es estar entretenido. Y aunque vemos aquí este hombre que en el Salmo se llama Emán Arista, que vamos a explicar quién era Emán Arista. Era hijo de Joel, nieto del profeta Samuel. Fue un importante músico y profeta en los días del rey David. Era un hombre que estaba en la alabanza, en la adoración, y también eso me lo dice también en el libro de Crónicas 6:33, pero no voy a explicar esa parte. Era un hombre que tenía címbalo y utilizaba algo en forma de trompeta, pero forma metálica, pero no era como algo de bronce en ese tiempo, era algo muy, pero muy antiguo en ese tiempo, pero era un profeta. Pero estamos hablando de que las personas que tienen este tipo de cualidad, que tienen talento de músico y a la vez son profetas, viven una vida muy atormentada en forma espiritual. Conozco a muchas personas que han sido atormentadas de manera espiritual de esta manera. Este hombre se expresa de esta manera, que ha estado afligido y menesteroso. Desde su juventud lo explica de una manera con sus terrores y ha estado menesteroso. Y esta clase de cosas, de estos tipos de ataques, hacían que haya alejado a los compañeros de sí mismo. Ahora, aunque aquí sabemos que era un hombre que alababa y glorificaba a Dios, hoy en día hay mucha gente que están atacada de esta manera, pero son personas porque no oran, no leen, no estudian. Y resulta que el don que Dios ha puesto en la persona, ese don va a estar vivo siempre y va a estar adentro de sí, diciéndole al que lo posee: ora, lee, estudia. Y si la persona no lo hace, es una persona que va a vivir con este tipo de ataque, que va a vivir con este tipo de tribulación por causa de que no ora, no lee, no estudia. Hace 3 años había un joven que me llamaba y me llamó y decía: mano, veo que usted es un predicador, ¿será que usted me puede explicar la palabra? El joven se la pasaba preguntando cosas de Biblia, pero era una cuestión así. Él predicaba, preguntaba cosas sobre la palabra de Dios, pero resulta que después que escuchaba las primeras partes, después empezaba a hablar de las ideas que él tenía, de las cosas espirituales, sin tener ninguna base bíblica. Y entonces se cumplía la palabra, que al necio lo que le interesa es abrir su corazón y hablar de sus cosas, pero realmente no le interesaba escuchar la palabra de Dios. Uno le explicaba la palabra de Dios, pero resulta que después terminaba hablando de otras cosas, que él escuchaba voces y todas esas cosas. Yo le decía: mira,
Tú estás buscando de que uno te explique cosas que son avanzadas, pero resulta que no lees, no estudias, no oras y no lees. Y si es así, yo no te puedo explicar porque estás buscando de que te explique cosas que son muy profundas, pero no estás leyendo, no estás orando, no estás meditando, no estás haciendo nada de esa clase de cosas. Entonces el joven lo que le pasaba mandando videos de extraterrestres, videos de cosas de tanterismo o de otro tipo de religiones, y yo no le respondía nada. Mira, estás perdiendo el tiempo y me lo estás haciendo perder en mí. Entonces cuando alguien está entretenido, resulta que empieza a tener este tipo de tormento. Él decía que él sentía que había gente que le hablaba en la noche, que había un pájaro y que parecía que le hablaba. Entonces decía un montón de cosas muy semejantes a los versículos que hemos acabado de leer, porque él decía que tenía apartado las amistades por causa de que el don que tenía dentro de sí, porque realmente tiene un don, es un don profético que tiene, pero si no lee, si no ora, si no estudia, no lo va a poder lograr entender. Todo hermano y toda persona que esté escuchando este mensaje, si usted tiene estos tipos de ataque, que está afligido, menesteroso, se siente que las amistades las tiene lejanas y siente una persona que todo el tiempo siente un miedo y un terror siempre que lo envuelve, pero si no ora y si no lee y si no estudia, usted va a tener una lucha interna, pero una lucha interna que se va a volver interminable, porque resulta que son unas pruebas y luchas que Dios le pone a cada persona, a cada ser humano, para que comience a buscar de su presencia. Pero si no lo busca, esa persona no va a avanzar porque anda entretenido. Esa persona anda entretenido en cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, no tiene que ver nada con la palabra de Dios, y ese entretenimiento hace que esa persona se mantenga estancado. Mira lo que me dice la palabra de Dios en 1 Samuel 18, 6 al 8. Me dice, aconteció que cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir a Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, esto es tremendo, porque Saúl no le gustó absolutamente nada este cántico. Decía, Saúl hirió a 1000, David a sus 10,000. Ahora, cuando todos estamos moviéndonos en la palabra de Dios, oye, qué hermoso y qué bello es cuando yo puedo sentirme alegre porque un hermano, vamos a suponer, mi hermano Gustavo del Chopo, que predica espectacular, y ponle que mi hermano Gustavo del Chopo predicó la palabra de Dios y Dios lo utilizó grandemente. Oye, mi deber como cristiano es alegrarme por el hermano Gustavo, que predicó la palabra de Dios y Dios lo ungió y lo llenó de su presencia y lo llenó del poder de Dios. Oye, es el deber ser de cada cristiano. Alégrate por tu hermano. Ahora bien, aquí Saúl no se alegró por David, no, y dijo, no, lo que le falta es que le den el trono. Y sigue diciendo en el 8, dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David, y a David dieron miles, dijo Saúl, y a David dieron 10,000, y a mí solamente 1,000. Solamente le falta que le den el reino, dijo Saúl literalmente. Entonces él estaba más pendiente de qué hablaban de él o qué hablaban de él, porque estaban exaltando mucho a David. Qué bueno y qué hermoso es cuando, si estamos peleando en una lucha que es mutuamente, porque los dos estamos peleando contra el gigante, contra Goliat, y es una lucha mutuamente. Oye, lo importante es destruirlo, lo importante es que caiga por suelo, que caiga por tierra en el nombre de Jesús, con el demonio que se esté peleando. No ponerme en contra de la otra persona. Es el deber ser de cada cristiano. ¿Qué le pasó a Saúl ahí? Saúl estaba entretenido. Estaba entretenido por las cosas, las grandes maravillas que Dios estaba utilizando haciendo David. Dios hubiese engrandecido grandemente a Saúl, pero Saúl estuvo todo el tiempo pendiente de su vanidad, de su vanagloria. Estaba pendiente de que David era más grande o que Dios lo usaba más a él. Por eso que y esto es tremendo, porque cuando el cristiano, en la vida cristiana, un cristiano se pone en contra de otra persona, el mismo Dios le pone un espíritu inmundo para que haya un proceso.
en esa persona para que termine reconociendo de que la gloria es para Dios y no es para más nadie. La gloria es para Dios. Y cuando usted lee el libro, cuando lee el libro de Samuel, en Samuel 18, y lee esa parte, se da cuenta de que la palabra dice que había un espíritu que Dios le puso a Saúl para que lo atormentara. Pero ¿por qué se lo puso? Porque es tremendo cuando un reino que está dividido por una cosa que es de vanagloria, Dios hace eso para enseñar y para que esa persona se regrese de su mal camino y que reconozca que la gloria es de Dios. Por eso, entretenido por quien hace más que tú. Eso es tremendo. Aquí no se trata de que quién va a ser más grande. Aquí se trata que la gloria es para Dios. No importa qué predicador esté predicando, valga la redundancia. La gloria es para el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Cualquier persona que de repente esté, por ejemplo, en estas cosas. Y con esto estoy diciendo que no estoy hablando absolutamente mal de ningún predicador de los que están aquí en la emisora, sino que estoy poniendo ejemplos de que esto es algo que es una guerra que estamos peleando y es algo que es mutuo, nosotros debemos todo el tiempo estar unidos porque nuestra lucha no es contra carne, o sea, eso quiere decir que yo no tengo que estar luchando con ningún hermano ni contra ninguna hermana porque yo no tengo lucha contra ellos. Si alguna persona se levanta, ya sea entre hermanos, entre la familia y quien sea, es porque se dejó utilizar por el enemigo y es porque me dejé entretener y me puse a ver a la persona y no a las potestades que están en el mundo espiritual, como lo dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra demonios y espíritus inmundos que están en las regiones celestes. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, que es la lucha. No es contra ningún hermano ni contra ninguna hermana, sino contra espíritus inmundos que están en las regiones celestes. Mira lo que me sigue diciendo aquí la palabra de Dios, pero ahora en el libro de Samuel 19, 8 al 9 me dice: después hubo una guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyendo delante de él, el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a la mano mientras David estaba tocando. Esto es tremendo. Hay gente que están tocando para alabanza para el Señor Jesucristo, o hoy en día para nuestro Señor Jesucristo, y hay gente que está pendiente, pero mira qué feo toca, mira pero cómo está mal vestido, pendiente de unas cosas que no glorifican a Dios, y lo que hacen es retrasar la bendición de que él critica para su vida. Pero si estoy pendiente sabiendo de que el que va para una iglesia tiene que estar pendiente solamente de que Dios te glorifique en tu vida, porque para eso es, los músicos están para tocar allá, y tú quédate concentrado buscando de la presencia de Dios, llenándote de la presencia de Dios. Si te dejas entretener, pierdes la bendición. Sigue diciendo ahora el 10: y Saúl procuró enclavar. ¿Qué quiere decir eso? El hombre quería era poner a David entre la pared, y que David quedara clavado entre la pared y la lanza. Entonces, enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó. Eso quiere decir que la lanza tuvo que haber raspado o haber tocado a David, pero que lo hirió de alguna manera, pero poco. No lo atajó, porque él esquivó aquello, pero con todo lo que esquivó llegó a estar herido y escapó aquella noche. Hay gente que te van a tirar, hay gente que van a querer hacer daño porque estás cantando a Dios, porque estás alabando a Dios, porque estás predicando la palabra, porque estás ayudando al que necesita. Hay gente que te van a tirar, y cuando eso pasa es porque estás caminando bien, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo no ataca al que está parado, el enemigo no ataca al que está quieto, el enemigo ataca al que está avanzando. Chica, raba, canda, lama, sella, lama, soja. El enemigo te está atacando porque estás avanzando, porque llevas presencia, porque llevas unción, porque llevas palabra, porque estás levantando a los demás, porque no estás entretenido. Tienes que seguir avanzando, no importa lo que te digan, no importa lo que te hablen. Sigue avanzando, que la corona de vida está al frente en el nombre de Cristo Jesús.
Fue él exitoso, David, de lo que estaba haciendo. Pero ¿qué pasa? Saúl se le despertaron de nuevamente los celos. Cuando David volvió a tener éxito, Saúl nuevamente fue tentado por los celos otra vez. ¿Por qué pasa eso? Personas que no han podido perdonar cosas del pasado, personas que no han podido perdonar cuando tu papá te dejó, cuando tu mamá te dejó, cuando padre y madre te dejaron, te desecharon. Cuando una persona está atacado de esa manera, una persona no quiere que los otros triunfen, cuando una persona ha fracasado, ya sea en una relación amorosa, en una relación sentimental de padre y madre, cuando una persona ha fracasado o siente que ha fracasado y no ha podido perdonar a aquella persona que lo hirió, que lo ultrajó, que le hizo cosas malas, negativas, horribles y espantosas, cuando esa herida está abierta todavía ahí, la persona cuando ve éxito en otro hermano, en otra hermana, quiere atacar porque está entretenido en lo que le hicieron, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me tuvo que hacer hecho esto? ¿Por qué me lo hizo? Cuando la persona se entretiene entre eso, la bendición simplemente se nubla por causa de que la persona está entretenido en la película que le está pasando el diablo por el centro, por de enfrente de sus ojos. Que el Señor Jesucristo reprenda toda malicia en el nombre de Cristo Jesús. Debe de saber que si no perdonas lo que te hicieron, si no perdonas lo que pasó, si no te perdonas lo que llegaste a hacer en el pasado, las cosas malas que has llegado a hacer, o si estás en pecado, no puedes avanzar, no puedes ver a nadie triunfar, porque vas a intentar de tirarle saetas que Dios no te ha dado, sino que te la ha dado el mismísimo diablo. Así que no te metas con ninguno de los hermanos, no te metas con ninguna de las hermanas. Tienes que tenerlo muy claro. Si lo estás haciendo, hay saetas, hay lanzas que no te ha dado Dios, te la ha dado el enemigo. ¿Y eso por qué? Porque no ha perdonado, porque no has perdonado. Lamentablemente, muchos hoy en día hay hermanos ejerciendo cargos en las iglesias teniendo pecados ocultos y luchas espirituales que no han podido resolver, y son puertas abiertas para los espíritus inmundos que al entrar no solamente van a causar una discordia entre ellos mismos, una discordia interna, que se van a volver palabras de saetas y lanza contra los demás hermanos. No solamente va a pasar eso, que si se mantiene eso ahí, eso va a empezar a somatizarse de maneras enfermizas en el cuerpo, ya sea que empiecen brazos a ponerse tensos, ya sea que empiecen a dar artritis, ya sea que empiezan a dar adormecimiento en la cara, ya sea que empiecen a dar muchas articulaciones que empiezan a doler, por causa de que una persona que no perdona, los ácidos del estómago se aumentan muy altamente, y después que se aumentan muy altamente los ácidos del cuerpo y el cuerpo no puede disolver esa cantidad de ácido, todas las articulaciones empiezan a doler de gran manera, y ahí donde vienen artritis y traumatidea y toda esa cantidad de artritis que hay, por causa de que si la persona no perdona, los ácidos del cuerpo se le elevan mucho, y de ahí pueden surgir muchas enfermedades, y también pueden surgir otro tipo de enfermedades que no tienen que ver también con el ácido, por causa de no perdonar. Eso es lo que causa un entretenimiento del enemigo, que causa entretenimiento con aquellos hermanos que tienen puertas abiertas. Dice Mateo en 10:36 al 38, me dice: y los enemigos del hombre serán los de tu casa. Aquí hay que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado, porque estas clases de enemigos que dicen que los enemigos serán de tu casa pueden pasar entre la familia espiritual y entre la familia terrenal. Cuando aquellas personas que, aunque hayan aceptado a Cristo, pero no han perdonado, esto le va a pasar. Esas puertas abiertas, entrará el enemigo y los utilizará no para bendición, sino para maldición. Sigue diciendo el 37: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El 38 dice: y el que
toma y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando estamos hablando de que no es digno de mí, cuando hablan que no toma su cruz, es porque le echa la responsabilidad a otra persona. Había un joven, que era el que estaba hablando en el principio. Ese joven tenía 3 años preguntando cosas de palabra de Dios, pero desde el momento que él dijo que mira, voy a quemé una Biblia porque no quiero saber nada de Dios, desde ese momento él mismo se constituyó cerdo. Y ahí es donde dice la palabra de Dios de que toda ofensa será perdonada, pero menos la ofensa contra el Espíritu Santo. Desde ese momento, aunque yo quería darle palabra, yo me dije, no, si el Espíritu Santo me está poniendo no le dé palabra, que no le dé, porque él mismo dice que si quemó la Biblia, ¿qué puedo hablarle yo a esa persona? ¿Qué palabra le puedo dar si tiene 3 años? No ha avanzado, todo el tiempo vive en una nube diciendo cosas de espíritus raros o cosas diabólicas, o hablando de otro tipo de religiones. No ha avanzado absolutamente nada, y aparte de eso dice que quemó una Biblia. Y dije, lo siento, Señor, yo a esta persona no le voy a hablar, porque la Biblia dice no tiréis perlas a los cerdos. Y no lo hice, simplemente lo terminé borrando y dije, no le hablo más a esta persona, porque lo que hace es perder el tiempo. Hasta de los 3 años que han pasado no ha avanzado absolutamente nada. Y lo último que dijo eso, y que iba a cambiar de religión, bueno, eso es libre albedrío de cada persona, pero lo recomendable es que una persona que no esté escuchando palabra de Dios y que lo que quiere que le escuchen cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, es mejor abrirse y no perder el tiempo, porque hay almas perdiéndose, hay almas que hay que predicarle la palabra, que sí quieren escuchar palabra de Dios. Entonces, en estos casos, no deje que el enemigo deje entretener su vida espiritual. El enemigo está interesado en que el cristiano o la cristiana pierda tiempo con personas que nunca llegarán al arrepentimiento. Nunca llegarán, porque hay gente que por mucho que se le predique, no están aquí en la tierra para llegar al arrepentimiento. Lamentándolo mucho, es así. Hay personas que nunca aceptarán la palabra de Dios, y hay otras que sí aceptarán. Entonces, cuando se ven estos casos, es mejor abrirse y entregárselo al Señor Jesucristo a esa persona. Me sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Mateo 7:6, me dice: no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se devuelvan y la despedacen. Así que la palabra de Dios es santa, es bendita, es pura. En el nombre de Cristo Jesús no debemos perder el tiempo en personas que no quieren escuchar la palabra de Dios, porque es libre albedrío. La palabra no se le debe de meter a nadie a la fuerza. Si no quiere escuchar, no la escuche. Solamente sabemos que nosotros hacemos la función de predicar la palabra. El que quiera escuchar, que oiga, y el que no tenga oído, que no oiga, porque de todas maneras, si no tiene oído, se la va a tener que ver con Dios. Entonces es tremendo esto. Había otro joven que puso una cara de burla, incluso en la emisora de CBS Radio, en una de esas que se estaba predicando el jueves pasado. El joven también se le había predicado, este era otro joven que se le había predicado la palabra de Dios durante 3 años, pero hay espíritus de burla manifestándose en muchas partes del mundo. No solamente a mí me ha pasado, he escuchado personas que le ha pasado que hay gente que busca palabra, pero no es para arrepentirse, sino para buscar de burlar. Y en la CBS habían puesto una carita de burla en la predicación, precisamente una predicación que yo estaba haciendo, y el joven me ha dicho que él era más famoso que yo, pero él no es predicador, es una persona que lo que hace está haciendo videos que no tienen nada que ver con las palabras de Dios. Pero el joven obviamente está atormentado a causa de que las veces que se le dijo no te estés metiéndote en toda iglesia, y él se metía en todas las iglesias. No hagas que en todas las iglesias te estén poniendo la mano, y todo el mundo le ponía la mano en las iglesias, y a través de las manos, a través de la imposición de manos, hay transferencia de espíritu. Y él hacía todo lo contrario de lo que uno le decía que no hiciera. Y lo último que hizo, que fue que lo puso mal, él le impuso la mano y que le quería orar a un brujo, cuando ni siquiera tiene el Espíritu Santo, cuando ni siquiera ha sido bautizado, cuando ni siquiera ha tomado directrices de un pastor y una dirección de
de una manera espiritual. Después que le puso la mano a ese brujo, se transfirieron espíritu del brujo hacia él, y el muchacho que no tenía un deseo descontrolado por mujer, el hombre tenía, después empezó a caerle que él quería una mujer, que quería casarse, pero de una manera terrible, terrible, a tal punto que se tiró abajo de los carros. Gracias a Dios que los carros nunca le llegaron a pasar por encima, pero se le tiró a varios carros para que los carros le pasaran por encima. Eso pasa cuando alguien está entretenido. Cuando alguien está entretenido en algo que no es palabra, esto es lo que va a pasar. La persona se va a llenar de espíritus inmundos, así como le pasó a Saúl, así como le pasó a este joven que estaba quemando Biblia, así como le pasó al otro que se puso a poner en mano a todo el mundo y que todo el mundo le ponía en mano a él, y hubieron cantidades de transferencia de espíritu porque estaba entretenido, no estaba pendiente en lo que era, que es la palabra, primeramente la oración, después el leer la palabra y después entrar en meditación de la palabra según de las promesas que se han leído, de las promesas que se han escuchado a través de lo que se lee o a través de lo que se escucha. Pero no obedeció nada de eso y ambos muchachos están muy mal ahorita, y bueno, y eso pasa porque no tienen directrices, no tienen un pastor y ellos tampoco lo buscan. Sigue diciendo, a referencia de lo que se está hablando en el libro de Proverbios 18:2, dice: no toma placer el necio en la inteligencia. Mira, tremendo esto lo que dice, sino en que su corazón se descubra. Personas que quieren hablar solamente de lo que a ellos les interesa, pero no es nada bíblico. Quieren hablar de brujería, quieren hablar de otras clases de dogmas, de otras clases de formas, de cosas extrañas que no llevan a nada bueno, que son buenas estudiarlas, pero para exponer cosas que son mentiras y cosas que son diabólicas. Son buenas estudiarlas para eso, pero para exponer. Pero las personas que empiezan a hablar de eso, que no tienen la mentalidad de buscar de la presencia de Dios, de descubrir que solo en Jesucristo hay poder para salvar a las almas, para decirle a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. Cuando la persona no sepa eso y ande por otra tangente, le van a pasar cosas como le pasaron a estos dos jóvenes, le van a pasar cosas como le pasó a Saúl, porque estaban entretenidos en cosas que no llevan a salvación. En segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 4 me dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes se venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifestará, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detienen hasta que él, en vez de sea quitado de en medio. Aquí quiere decir que él se va a manifestar, el espíritu, el hombre inicuo se va a manifestar. Estamos hablando del mismo diablo que se va a manifestar, pero que este espíritu ya está en movimiento en las iglesias. Hay un espíritu que lo que quiere es burlarse del cristiano, quiere burlarse, hacerle perder el tiempo al cristiano, porque un cristiano que está movilizándose, que está predicando la palabra, si se consigue una persona de esta, mira que quiero que me escuche, que me está pasando esto, que me está pasando esto, y la persona nunca busca la oración, nunca busca de la iglesia, nunca busca de leer, nunca busca de aprender, nunca lo ves orando, nunca lo ves en una vigilia, nunca lo ves en nada de eso. Esa persona te está haciendo perder el tiempo, se está dejando utilizar por el enemigo para hacer perder el tiempo, porque ya estamos en movimiento el ministerio de la iniquidad. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado con lo que se entretiene, tenga cuidado con lo que ve, no vea cosas malas, no
percibas nada malo por los ojos de lo que esté viendo en una pantalla. Tenga cuidado con lo que oye, tenga cuidado con lo que le gusta, con lo que toca. Tenga cuidado a quien abraza, a quien le da la mano, a quien le impone la mano, quien te ora. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Una persona que está en la unción del Espíritu Santo no caerá en nada de lo antes nombrado, porque el Espíritu Santo lo va a poner alerta en todo momento y a cada momento. Lea palabra de Dios, lea palabra de Dios, ore en el nombre de Cristo Jesús, porque si ora va a tener unción, si lee va a estar alerta, y si lee va a saber de promesa de parte de Dios. Su meditación y su pensamiento va a estar limpio, porque no está entretenido, está edificándose con la palabra de Dios, se está llenando de la presencia del Espíritu Santo. Sus pensamientos están afirmados porque están en la palabra de Dios. Y si está predicando, usted puede llegar a detectar esto. Si tiene la unción del Espíritu Santo, va a detectar estas clases de cosas. No pierda el tiempo, que no se lo haga perder el enemigo, porque el ministerio de la iniquidad está en desarrollo hoy en día. Que no te pase, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Que no te pase, hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Que no te encuentre el Espíritu Santo cuando quiere hablar contigo, que no te encuentre entretenido. Yo quiero orar en el nombre de Cristo Jesús por todo aquel que pueda estar entretenido en el nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pongo delante de tu presencia a todo hermano, a toda hermana que pueda estar entretenido. Aquel hombre que dice que no, yo me voy a convertir y nunca se convierte. A que no, yo lo voy a convertir, mamá, yo lo voy a convertir, papá. Ya sea que sea hermano, ya sea que sea hermana, que quiera convertir a una persona porque lo está pretendiendo. Mire, cese de hacer eso. Eso no es de Dios. Una persona que llega al camino de Dios primeramente tiene que llegar a dar fruto de arrepentimiento, y eso estamos hablando de que pasan 2 y hasta 3 y hasta 4 años. Así que no ponga su vista ahí, tenga cuidado. El enemigo es sucio, el enemigo lo que quiere es entretenerte, quiere tumbar tu ministerio. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, los coloco delante de tu presencia, todo aquel que esté escuchando esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, que tú guardes su entrada y su salida en el nombre de Cristo Jesús. Aléjalos del pecado en el nombre de Cristo Jesús. Guárdalos en tus brazos, Padre Santo. Guárdalos en tus brazos, hermanas y hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, y amén. Y de Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Hermano, recuérdate, no esté entretenido en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Gloria a Dios, amén, amén, mi hermano Rafael Caro Saravia, muy bien escuchado desde Caracas, Venezuela, trayendo la palabra del Señor. Muy agradecido, y que nuestro Dios le continúe bendiciendo.